이번 북한 미사일 발사는 분단 이후 처음으로 NLL 이남 우리 영해 근접에 떨어진 것으로 이는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없습니다. North Korea weapons testing. 28 so far. Kimchi's territorial waters. Then came the artillery. North Korea firing more than 100 rounds into a buffer zone near the east. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias a ustedes por estar, como siempre, a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. En un día especial para muchos porque hoy se recuerda a los difuntos. Para muchos, además, es feriado nacional, aunque es laborable. Pero bueno, el saludo entonces a todos quienes nos están viendo. Así es, y vamos a empezar a repasar la agenda informativa más allá de lo que ya vimos, ahora haciendo acento en temas que tienen que ver con Uruguay y el Río de la Plata y el terrorismo de Estado. Hallaron en Argentina un registro dactilográfico coincidente con el del uruguayo detenido desaparecido Héctor Giordano, militante del Partido Comunista Revolucionario, visto por última vez en 1978. La huella fue tomada de un cadáver encontrado en aquel momento, que ahora es buscado en un cementerio argentino en el que podría estar como NN, como persona no identificada. Y la tarea se realiza mediante la comparación de muestras de ADN de familiares de Giordano con distintos cuerpos allí sepultados. La familia del desaparecido recibió estos y otros datos a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Y en diálogo con MBD Noticias, Marta Giordano, que es hermana de Héctor, valoró la información recibida. El desarrollo de esta y mucha más información. Vemos los titulares. Sindicato policial denuncia emergencia ante ola de suicidios de policías. 18% de las más de 4.500 certificaciones de policías corresponden a problemas de salud mental. Estafaron a uruguayos y uruguayas que compraron entradas a cientos de dólares para el recital de Coldplay a través de la plataforma Viagogo. El Frente Amplio tiene 42% de intención de voto, según una encuesta de la consultora Opción realizada antes del caso Astesiano. Lo sigue el Partido Nacional con 30%. El ex jefe de la custodia presidencial tenía en su despacho documentos reservados del Ministerio del Interior con antecedentes y anotaciones policiales de ciudadanos uruguayos. Se adelantaron los tiempos electorales y la búsqueda de candidaturas para 2024. Argentina confirmó el hallazgo de un registro de ADN que coincide con el de un uruguayo desaparecido en 1978. Comisionado parlamentario para el sistema penitenciario pide ajustar las penas a mujeres privadas de libertad que ingresaron por microtráfico. Diputados dio media sanción ayer al proyecto de ley que da derecho a los trabajadores y trabajadoras a ausentarse de sus oficinas para asistir a los controles de embarazo. El histórico dirigente de la bebida, Richard Reed, presentó su libro y anunció el comienzo de su carrera política en el Frente Amplio. Nuevos disturbios en Brasil. La policía intenta liberar más de 150 carreteras bloqueadas por bolsonaristas. Por primera vez, Corea del Norte y Corea del Sur se disparan misiles desde sus costas. Pueden ver por aire, también por los distintos sistemas de televisión para personas abonadas y desde donde estén y en el dispositivo que tengan a través de tvciudad.uy. Ahora repasa móviles Natalia Nogués. Sí, ya están prontos en distintos puntos de Montevideo en este día especial dos de nuestros compañeros, Mariana Abreu y Diego Martini. Y comenzamos por Mariana, que está allí en la explanada de la Intendencia, porque se desarrolla, como ya sabemos, ¿no? Mucha información estamos dando al respecto, esta nueva edición de la Feria del Libro. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes. Estamos aquí en la explanada, en este evento organizado por la Cámara Uruguaya del Libro y también por la Intendencia de Montevideo. Hablamos, como decíamos, de la Feria Internacional del Libro, un evento ya clásico en la capital. Se trata de la edición número 44 con presentación de libros, conversatorios, talleres, diferentes actividades culturales de música, gastronomía, en fin, muchísimas actividades en el correr de estos días hasta el 13 de noviembre y hoy particularmente la tarde, el tiempo acompañó a este feriado. Así que la feria explota. Ya en un ratito vamos a meternos en lo que son los diferentes stands para mostrarles y contarles lo que está pasando por aquí. Bien. Mariana de Parabienes en ese paseo y Diego Martini en la Plaza Independencia. Allí estamos viendo el fondo de la Presidencia de la República. Diego, ¿novedades del caso Astesiano?
Así es, Natalia, muy buenas tardes para vos y para Martín. Siguen las novedades respecto al caso de Alejandro Astesiano. Recordemos, desde el 26 de septiembre que el presidente de la República dio esa conferencia de prensa donde se dio a conocer la detención de Alejandro Astesiano, que el día 27 de septiembre fue formalizado por la fiscal Gabriela Fossati. Hace 2 semanas, es decir, un tiempo bastante después que se dio esta condena de Alejandro Astesiano, esta formalización, la fiscal Gabriela Fossati vino acá, a Torre Ejecutiva, al piso 4, donde Alejandro Astesiano se había reunido algunas veces con el escribano Fernández, donde bueno, hacían trámites que tenían que ver con estos pasaportes que se le daban a ciudadanos rusos. En su oficina, que fue allanada por la fiscal y que permanecía cerrada por orden del presidente de la República, la calle Pou, se encontraron algunos antecedentes y anotaciones policiales de ciudadanos uruguayos, entre otras cosas, pendrive y material en un disco duro que se llevó la fiscalía y que está investigando. Gracias, Diego. La educación será tema del informe de hoy de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Espero que estés muy bien. Así es, vamos a hablar de educación porque la transformación educativa impulsada por el gobierno sigue dando de qué hablar y en este caso lo que comentan maestros y maestras, docentes, directores, inspectores, tiene que ver con un curso de adaptación hacia la transformación educativa que quieren hacer, o transformación curricular, mejor dicho, que quieren hacer desde la ANEP. Hay varias críticas, hay cuestionamientos, no solamente por el contenido, sino también por la forma, y hablamos con una representante de ADEMU Montevideo. Nos va a explicar cuáles son los cuestionamientos que tienen a este curso de adaptación que se conoció muy recientemente que se iba a implementar. Vamos a estar dando detalles del contenido de este curso y cuál es su opinión en general de lo que está aconteciendo con la transformación educativa. Gracias, Julieta. Y otra reforma impulsada por el gobierno, la previsional, que se expresa en un proyecto de ley, será parte de la plataforma reivindicativa con críticas del PIT-CNT en un muy factible paro general parcial que está previsto que se haga el próximo 15 de noviembre. Compartimos adelantos a propósito. Es muy probable que haya las condiciones, a partir del análisis colectivo de la dirección del movimiento sindical, de aprobar esta medida. Es una propuesta que va con la unanimidad del Secretariado Ejecutivo. Esto ya asegura un piso mínimo de condiciones para su aprobación. Las nuevas modificaciones que tienen que ver con la seguridad social justamente apuntan a la certificación, a cómo disminuir esa certificación. Entonces son todas, digamos, cambios que van en desmedro de los derechos de los trabajadores policiales. Bueno, seguimos con estas noticias del ámbito policial, porque de las más de 4.000 certificaciones médicas de policías que se han registrado en el año, el 18% refieren a problemáticas psiquiátricas o psicológicas. Y por eso, desde el Sindicato de Funcionarios Policiales, desde Montevideo, recién la veíamos a su referente Patricia Rodríguez, se le reclama en este caso a las autoridades medidas de prevención. En las últimas 48 horas se suicidaron 3 policías. En lo que va del año, 16 funcionarios policiales terminaron con su vida. A los suicidios se suman las certificaciones por problemas de salud mental sobre las que alerta el sindicato. La profesión de policía debería tener una prevención en el tema de salud mental, por la propia condición de lo que es la profesión y hasta ahora no se ha logrado tener. Nosotros queremos trabajar en las causas de por qué hay tanta certificación. Y si nosotros empezamos a ahondar, muchas de las situaciones de los compañeros que se terminan certificando, porque los atendemos allá en la sede, los atienden nuestros abogados, muchas tienen que ver con las condiciones de trabajo, o sea, con hostigamiento, con situaciones de acoso laboral, con situaciones de acoso sexual, o sea, que en realidad si empezamos a trabajar las causas vamos a disminuir las certificaciones. Mientras no se trabaje, los compañeros se van a seguir enfermando porque a veces es la única salida que tienen ante un hostigamiento continuo en su función. ¿Hostigamiento por parte de quién? Y pueden ser mandos medios o jerárquicos. La policía tiene su verticalidad en el mando, hay mandos muy buenos que saben llevar a su personal y hay otros que lo hacen bajo un hostigamiento que terminan enfermando a la persona. El sindicato cuestiona la gestión de José Pedro Delgado, director nacional de Sanidad Policial, y pidió su renuncia. Con respecto al caso Astesiano, informa desde el móvil que ya presentó Diego Martini. ¿En qué profundizas, Diego? Vemos y escuchamos.
Bien, compañeros, recordemos, y es importante señalar fechas como habíamos mencionado al inicio, el día 26 de septiembre, cuando el presidente de la calle Pou vuelve de sus vacaciones de Costa Rica, anuncia la detención de Alejandro Astesiano, que el martes 27 de septiembre fue formalizado por la fiscal Gabriela Fossati. Ese mismo día, Fiscalía nos entregó un material donde se develaban algunas de las conversaciones que había tenido Alejandro Astesiano y donde se señalaba que uno de los lugares en donde Alejandro Astesiano trabajaba en esta asociación para delinquir, por decirlo de alguna forma, era el piso 4 de acá de Torre Ejecutiva. La fiscal dijo que no se vino a allanar el piso 4, donde estaba la oficina de Alejandro Astesiano, desde un primer momento porque no tenía los elementos necesarios y recurrentes para poder profundizar en este caso. Entonces esperó un tiempo y luego ya pasadas unas semanas, hace 2 semanas ya de esto, la fiscal en persona vino a la oficina de Alejandro Astesiano acá en el piso 4, donde allanó y se llevó parte de lo que tenía el ex jefe de custodia presidencial. La oficina estaba cerrada ya desde el día 27 por orden del presidente Luis Lacalle Pou, y una escribana de acá de Presidencia fue quien ingresó y quien certificó todo lo que había para comprobar el día que vino la fiscal Gabriela Fossati. Entre los documentos y entre el material que se incautó en la oficina de Astesiano, que hoy ya está funcionando nuevamente, ya no está cerrada, sino que la tiene el mismo personal de seguridad, había anotaciones y registros policiales de varios ciudadanos uruguayos. Además había un disco duro que se llevaron, un pendrive, una computadora, había capturas de pantalla de cámaras de seguridad, todo eso que se lo llevó la Fiscalía y que lo está investigando. Veamos más en este tape. La inspección de la oficina del ex jefe de custodia presidencial se dio hace 2 semanas por parte de la fiscal Gabriela Fossati en el 4º piso de Torre Ejecutiva. La habitación estaba cerrada desde el 26 de septiembre por orden del presidente Luis Lacalle Pou en su intención de colaborar con Fiscalía. Una escribana de Torre Ejecutiva fue quien certificó lo que había allí previo a la llegada de la fiscal. Fossati dijo que no consideraba que hubiese sido mejor ingresar a la oficina inmediatamente después de la detención porque debía valorar la proporcionalidad y evidencia mínima para hacer un planteo. Aseguró que para allanar una oficina de Torre Ejecutiva debía tener elementos que vincularan a Alejandro Astesiano con la causa. Una reunión no es suficiente, manifestó. Según el expediente al que accedió el país, entre los documentos incautados había documentos reservados del Ministerio del Interior, donde figuraban antecedentes y anotaciones policiales de distintas personas de nacionalidad uruguaya, fotos de documentos de identidad, cartas de ex policías que le pedían trabajo a Astesiano para ser parte de la Guardia Presidencial, fotos de capturas de videos de cámara de seguridad, partidas de nacimiento, una computadora que fue incautada y que Policía Científica deberá analizar lo que hay dentro de ella, y un pendrive que también fue incautado y pasó a manos de Policía Científica. Una vez que Fossati se llevó todos estos documentos, Presidencia habilitó de nuevo la oficina, que hoy es utilizada por quienes trabajan en el área de seguridad de Torre Ejecutiva. Bien, recordemos que la fiscal Gabriela Fossati se encuentra con licencia, una licencia que había sido pedida ya con antelación y que su equipo de fiscales sigue trabajando en este caso. El día lunes de esta semana, Marcos Prieto, abogado de Alejandro Astesiano, se hizo con la carpeta que tenía Fiscalía. Nos mencionó que de hecho tuvo que ir a comprar otro disco duro para poder llevarse el material porque no le alcanzó un disco de 1 terabyte para llevarse toda la información y tuvo que recurrir a otro, así que está analizando todo lo que tiene esta carpeta. Mañana jueves estará visitándolo Marcos Prieto a Alejandro Astesiano en la unidad 19 de Florida, y recordemos, una de las posibilidades era que se evaluara, o se está evaluando la posibilidad de llegar a un acuerdo con Fiscalía. Esto se está evaluando, pero todavía no está del todo convencido Alejandro Astesiano de llegar a este acuerdo con Fiscalía. El otro abogado, el de Alexei Slivaev, el ciudadano ruso, se hizo con la carpeta por última vez el 11 de octubre. Desde el 11 de octubre que no tiene estas actualizaciones que se han ido hecho a lo largo del tiempo. Pero bueno, por ahora siguen apareciendo estos elementos del caso Alejandro Astesiano y seguiremos de cerca lo que pase acá en MB Noticias. Gracias, Diego. Ahora otro asunto, porque al menos un centenar de personas uruguayas fueron estafadas por una empresa llamada Viagogo. Sí, que ofrecía entradas para presenciar los shows de la banda Coldplay en el estadio de River Plate argentino. El conjunto británico, en el marco de una gira mundial, presenta 10 shows en el vecino país y más de un centenar de uruguayos sacaron sus tickets con anterioridad para asistir a la cita. La empresa Viagogo
recibió las transferencias bancarias en dólares de quienes pretendían asistir al evento con 2 meses de anterioridad, pero las entradas nunca llegaron a sus compradores. Ante los reclamos de quienes han sido víctimas de esta estafa, la empresa responde con llamados telefónicos a través de más de 30 operadoras ubicadas en distintos países, según informaron a TV Ciudad, quienes fueron perjudicados por esta maniobra. Entro a Google desde el celular y busco entradas Coldplay. Los primeros sitios que aparecen en la búsqueda es este sitio de Viagogo, que aparentemente tiene sucursales en todo el mundo, venden entradas de muchos partidos oficiales de la Liga de Europa, y parece realmente, cuando uno entra, parece como un sitio oficial, seguro, hablan de la garantía y demás. Puse para las entradas para el día que yo quería, compré las entradas, me creé un usuario en el sitio, me llegó un mail diciendo lo que yo había adquirido, con el recibo de pago, todas las condiciones. En el mail y en el sitio en el que te tenés que loguear y después haces el seguimiento, decía que la entrada me iba a llegar el 14 de octubre, yo las compré a mediados de agosto, que la entrada me iba a llegar el 14 de octubre debido a que el proveedor del evento emitía las entradas pocas semanas antes del evento por si había algún cambio y demás, lo cual parecía bastante creíble. Finalmente se acercó la fecha en que me tenían que llegar, empecé a escribir, enseguida me llegó una respuesta diciendo que me quedé tranquila, que yo estaba garantizada por Viagogo, que me iban a llegar las entradas en tiempo y forma antes del evento. Pasó la fecha en que me tenían que llegar y no me llegaron, hasta que les escribí un mensaje diciendo que los iba a demandar, ante lo cual recibí una llamada de alguien de algún país, de alguno de los países donde tienen, desde donde operan. Me dijo que me quedara tranquila, que era una situación común, que se podían demorar un poco, que entonces las entradas en lugar de físicas me iban a pasar a entradas transferibles porque así me llegaba más rápido. Me dijo, dame unos días, que en estos días ya te va a estar llegando. Cambiamos de tema. Se conoció la última encuesta de intención de voto realizada por Opción Consultores, que se llevó a cabo en agosto, antes de que surgiera este llamado caso Astesiano. Y que refleja un 42% de intención de voto para el Frente Amplio, un 30% para el Partido Nacional, un 7% para el Partido Colorado y un 5% para Cabildo Abierto. El monitor de opinión pública de Opción Consultores presentó la información de seguimiento de la opinión pública, incluyendo información de actividades relativas a fenómenos políticos y a temáticas sociales de interés para la población uruguaya. La encuesta se hizo antes de que estallara el caso de Alejandro Astesiano entre el 18 y 29 de agosto. El caso fue mencionado el 26 de septiembre. Un 42% afirmó que votaría al Frente Amplio, seguido por un 30% del Partido Nacional, 7% del Partido Colorado, 5% Cabildo Abierto, 2% el Partido Independiente y 1% el PERI. Si se suma la coalición, es un 44%. Entre quienes hoy votarían al Frente Amplio, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, encabeza las preferencias con un 42%. En tanto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se posiciona en un segundo lugar con 28% de las respuestas, a 14 puntos de Orsi, pero también distanciada de los otros dos líderes considerados, Óscar Andrade y Mario Vergara, que registran un 12% y un 9% respectivamente. En el Partido Nacional, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, lidera la lista con 41%, seguido por Beatriz Argimón con un 16% y Laura Raffo 12%. En el caso de Argimón, su nombre ha sido asociado principalmente como posible precandidata del paraguas wilsonista del Partido Nacional. En tanto, Raffo viene siendo impulsada como posible competidora por parte de varios dirigentes del herrerismo. En la medición de agosto alcanzó un 10% el ministro Javier García, otro de los dirigentes más importantes del ala partidaria comandada por el presidente Lacalle Pou, su registro más alto hasta ahora. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a la discusión que se viene dando en el Parlamento, por ahora en comisión, del pedido de juicio político en su contra. Y agradeció la postura de la bancada Frente Amplista, que solicitó el archivo de este pedido de juicio político. Creo que la bancada de senadores del Frente Amplio, senadores y senadoras,
tuvo un discurso muy serio, muy desde la seriedad, una invitación a la reflexión, convocando a los demás partidos a pronunciarse categóricamente sobre el hecho y poniendo este intento de destitución en el lugar que corresponde. Yo les agradezco profundamente a la bancada de senadores y espero que el sistema político responda a la altura. Por otro lado, Cose anunció que antes de fin de año pedirá concurrir a la Junta y dijo que no cree que desde su cargo deba realizar alguna acción específica para recomponer el diálogo con la bancada opositora. No tenemos nada que recomponer, porque nosotros todo el tiempo estamos construyendo y proponiendo. Es más, yo conversé eso hoy en la mañana con un colega de ustedes que seguramente por temas de agenda se verá cuándo, pero voy a pedir antes de fin de año una visita. Quiero ir a la Junta para plantear algunos temas importantes que está llevando adelante la Intendencia y para reflexionar sobre algunos cambios normativos necesarios. Y con una postura distinta también se pronunció el senador nacionalista Jorge Gandini. Sí, que defendió la solicitud de juicio político y por tanto se mostró contrario al archivo de ese pedido que promueve el Frente Amplio. Yo no sería tan irrespetuoso de decir, no van en nada lo que hicieron, hay que tirarlo a la papelera, que es más o menos lo que se dice cuando se sugiere archivar. O sea, los políticos del Senado no tenemos que poner de acuerdo para tirar a la papelera lo que dijeron los ediles. No, hay que cumplir, analizar y expedirse. Amerita que los ediles hagan lo que tienen, lo único que les quedó para hacer, y lo hicieron. Que la Constitución obliga al intendente a asistir personalmente sin hacerse representar cuando se lo convoca por pedidos de informe no respondidos. No hay dos opiniones, está escrito negro sobre blanco. No había ido nunca, no fue esa vez. Y entonces los ediles accionaron el único mecanismo que tienen, que es denunciar ante el Senado de la República esa violación a la Constitución. Luego es el Senado el que determinará si justifica la gradualidad. También el Senado puede decir, acá hubo una violación de la Constitución, pero no amerita una destitución. Eso puede ser una de las conclusiones. Pero también puede decir, acá hubo una violación de la Constitución. Bueno, se le sigue llamando nuevo Código del Proceso Penal, pero ya cumple 5 años y por eso Martín Rodríguez tiene visita. Es cierto, Natalia, porque ayer justamente se cumplieron los 5 años de vigencia del Código del Proceso Penal, aunque en el camino ha sido modificado. Hablaremos de eso y hablaremos con quien fue su impulsor, porque durante muchos años, mientras fue fiscal de Corte, justamente impulsó lo que fue proyecto y finalmente norma aprobada. Hoy ejerciendo como abogado, pero para hablar del asunto mencionado, está con nosotros y con ustedes Jorge Díaz en los estudios de MBD Noticias. Jorge, bienvenido otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación, con un motivo de satisfacción hoy. Sí, de satisfacción, ¿el titular es ese? Yo creo que sí, porque ayer justo hablábamos con un conjunto de colegas, colegas en sentido genérico, abogados, fiscales y jueces, que bueno, que solo los que tuvimos durante todos estos años trabajando por llevar adelante la reforma sabemos lo que costó. Y yo creo que estos 5 años han pasado, más allá de las dificultades iniciales, que son lógicas por otra parte en un cambio de sistema tan radical, han pasado muy rápidamente, ¿no? La verdad que Uruguay ha hecho una reforma que en comparación con otros países que llevan muchos años ya de reforma, algunos países como Chile que llevan 20 años, Colombia que lleva también más de 10 años. Pasando a modelos parecidos al uruguayo. Sí, modelos muy similares, como modelo iguales, obviamente con ajustes y con variantes. Y bueno, hay algunos países que, incluso con inversiones económicas mucho más grandes a la hora de poner en marcha estos procesos, y que todavía, Bolivia, que todavía enfrentan dificultades que nosotros, por lo menos esas dificultades las hemos superado. Obviamente que hay otras y hay que trabajar por perfeccionar y mejorar el modelo todos los días, pero en 5 años creo que estamos en un lugar, en un sitio privilegiado, digamos, mucho mejor de lo que incluso nosotros mismos creíamos. Siendo por partes, ¿cuáles son las principales consecuencias positivas del cambio?
Bueno, la principal consecuencia positiva del cambio es que tenemos un sistema procesal penal mucho más garantista. Hoy en Uruguay, en una población carcelaria que ha aumentado considerablemente, además, en los últimos años, tenemos prácticamente un 80% de los privados de libertad que están privados de libertad cumpliendo una sentencia de condena. Y aproximadamente entre un 18 y 19% de personas que están cumpliendo medidas cautelares, es decir, que no están condenados. Esa relación era exactamente al revés en el sistema antiguo. O sea, nosotros en el sistema antiguo teníamos un 70% de procesados sin condena y aproximadamente un 30% de personas privadas de libertad que estaban condenados. Era un número que nos daba vergüenza a nivel internacional porque éramos el peor de la clase. En América Latina éramos el país que tenía el porcentaje más alto de privados de libertad sin sentencia de condena. Luego, creo que ese es un cambio absolutamente significativo. El segundo cambio es precisamente que las medidas cautelares, entre ellos la prisión preventiva, son cautelares, es decir, no son penas anticipadas. O sea, se va a prisión en una medida por medida cautelar cuando efectivamente existe un riesgo. Hay algunos colegas que cuestionan que todavía se sigue usando la cautelar en forma, no voy a decir excesiva, pero como que debería usarse menos todavía de lo que en realidad se usa. Y es verdad, pero también es verdad que ha disminuido considerablemente. Es decir, lo que tenemos que hacer es no cuestionar, sino, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacerlo mejor? O sea, cuestionarnos nosotros como operadores del sistema, seamos abogados, fiscales o jueces, para que esto funcione cada día mejor. ¿Cómo podemos desarrollar las mejores prácticas para que esto funcione cada día mejor? Ese creo que es un cambio. El segundo cambio radical es la separación del doble juez. Es decir, hay un juez de garantías que durante toda la investigación está preocupado o que tiene el foco en las garantías del ciudadano y en controlar la investigación del fiscal, y hay un juez de juicio, es decir, cuando vamos a juicio oral y público, que es un derecho que tiene el ciudadano, porque acá tú podés estar acusado por cualquier delito, por más insignificante que sea ese delito, si no querés aceptar ninguna de las salidas alternativas, vas a juicio oral. Por un delito de amenazas que se castiga con una multa, la persona acusada tiene derecho a ir a un juicio oral, que es la garantía, que es la estructura procesal que da más garantías. Y hay otro juez o jueza. Y ahí es otro, exactamente, que no tiene nada que ver con que no sabe nada de la investigación. ¿Y por qué es bueno eso? Y es bueno porque ese juez no tiene ningún grado de contaminación. O sea, es absolutamente imparcial. ¿Por qué? Porque no interactúa con los hechos objeto del juicio antes del juicio. Se entera cuando llega ahí. Ahora, yo ahí me quiero detener hablando desde afuera y sin conocer al sistema judicial, ¿no? Acá estamos hablando de algo que supera al Poder Judicial estrictamente. ¿Qué garantías hay dentro del sistema para que no se filtren esas informaciones? Para que efectivamente ese ser humano, ese juez o jueza, que eventualmente en un juicio oral puede tener que actuar, no haya accedido o no le haya llegado información. No, información social le llega. El gran tema es que hay algo que se llama audiencia de control de acusación, que la hace el juez de garantías, y ante el juez de garantías, el fiscal y la defensa ya presentaron la acusación, ya contestaron la acusación, ya propusieron la prueba, y ese juez de garantías es el que dice esto entra y esto no entra. En función, obviamente, de criterios legales. Entonces, al juez de juicio le llega lo que se conoce como el auto de apertura a juicio, que es una resolución de su colega donde dice el juicio va a versar sobre tales, esta es la acusación, esta es la contestación, esta es la prueba que se va a diligenciar el juicio. Y el señor se sienta a escuchar un alegato del fiscal, un alegato de la defensa, la prueba y después un alegato de clausura del fiscal y un alegato de clausura de la defensa. Y la información por la cual él debe resolver es la que se ventila en ese juicio. Entonces, realmente es un cambio significativo. Pero el tercer cambio significativo es el rol de la víctima. La víctima era, en el sistema antiguo, un objeto de prueba, y lo seguimos diciendo. O sea, le pedíamos su relato, lo exprimíamos, lo hacíamos ver por un psicólogo, lo hacíamos ver por el médico forense, le interrogábamos, lo cuestionábamos, lo revictimizábamos. Y no tenía ningún derecho. Después le decíamos, señor, váyase porque usted no es parte. Hoy la víctima tiene un elenco de derechos, que aquí está la discusión. Hay quienes entienden que debe tener más, otros que dicen, bueno, no, debería tener más. Pero esa es una discusión, entre comillas, sana,
porque estamos hablando de una plataforma y de un estatuto de derechos que tiene esa víctima, que no hay que olvidarse una cosa, la víctima es el titular del conflicto original, que el Estado expropió al monopolizar la acción penal y el conflicto ahí queda trabado entre el Estado y el acusado, pero el titular del conflicto original es la víctima. Y esa víctima no tenía ningún derecho y hoy tiene un conjunto de derechos. Puede llevar adelante su propia investigación, coadyuva con la fiscalía, puede proponer prueba. Es decir, tiene un... A ver, hay gente que dice son pocos, hay otros que dicen son muchos. Pero lo que está claro es que hoy la víctima tiene un rol nuclear en el proceso penal. Se la escucha, existe. Sobre el cierre de la entrevista, no quiero dejar pasar algo mencionado en una de tus primeras respuestas con respecto al aumento de la población carcelaria. Hoy hay, grosso modo, cerca de 15.000 personas privadas de libertad y hay quienes hacen valoraciones con respecto a que el código vigente incidió en un proceso que venía de hace mucho tiempo dándose en Uruguay o aceleró el aumento. ¿Qué pensás al respecto? Lo que pasa es que el Código de Proceso Penal puede incidir, o el proceso puede incidir en algún aspecto, pero sobre todo más que el Código, las modificaciones posteriores al Código, porque hubo toda una serie de modificaciones posteriores que llevaron a que aquello que era una medida excepcionalísima de la medida cautelar de prisión preventiva, en determinados supuestos el legislador quiso obligar al operador del sistema a tomarlo. Con distinta suerte, porque los jueces, debo decir, hoy se manejan con una siempre se manejaron, pero ahora más que nunca, porque como no participan en la investigación, no tienen absolutamente ningún compromiso con esa investigación, entonces deciden con total libertad. Pero de alguna forma el legislador fue aprobando normas restrictivas a la posibilidad de que ese proceso se tramitara con el imputado en libertad. Y evidentemente ahí hay un efecto negativo, como hay un efecto negativo en la eliminación por parte de la LUC de la suspensión del proceso a prueba, como hay otros efectos negativos que son producto de modificaciones posteriores que nada bien le hicieron al sistema. Pero bueno, es la realidad que tenemos y es la realidad con la cual nos tenemos que manejar. Pero lo que más impacta son las normas penales, las normas de fondo, que no tienen nada que ver con el proceso penal. O sea, si hay una ley que dice que si una persona ingresa, persona que generalmente es del sexo femenino, ingresa 40 gramos de marihuana a un establecimiento carcelario, muchas veces coaccionada por su pareja o su familia para llevarle al privado de libertad, y esa persona la agarran y tiene 4 años de mínima, 4 años de mínima, cuando por una estafa de $1.000 millones el máximo es 4 años, eso es código penal puro y duro. Y al código penal, mi queridísimo amigo, han pasado desde el año 34 muchos años, se le han hecho modificaciones, se le han agregado delitos, se han aumentado penas, se crearon agravantes, pero no le hemos entrado. O sea, seguimos con el viejo código de Irureta Goyena. Hay una reforma pendiente en ese sentido. Hay una asignatura pendiente de décadas del sistema político. Ahora, más allá de que no sea esa reforma que usted plantea, lo planteo porque en un ratito lo vamos a informar. Hoy el comisionado penitenciario parlamentario Juan Miguel Petit dijo que en el Poder Legislativo hay avance en negociaciones para modificar la dosimetría penal, justamente en lo que hace a esos delitos cometidos por mujeres. ¿Ese es el camino? Bueno, ese es un camino del parche. O sea, está bien, ojo, yo lo apoyo. Si esa modificación se hace, aplauso, medalla y beso, estoy totalmente de acuerdo. Y otras. Pero seguimos con el camino del parche. Es decir, el sistema político sigue sin discutir una reforma al Código Penal global. Es decir, tenemos un sistema penal totalmente decodificado. A ver, por ejemplo, no tenemos delitos informáticos. La Convención de Budapest se aprobó en el año 2002, lleva 20 años sobre delitos informáticos y prueba digital, y Uruguay no la ha ratificado. No solamente no la ha ratificado, sino que no ha ajustado su legislación a la Convención de Budapest. Nuevita, 20 años lleva. No nos enteramos todavía en Uruguay. Pero sí tenemos el delito de falta de respeto a la autoridad cuando alguien insulta a un policía. Eso se introdujo con la LUC, ¿verdad? Bueno, fantástico, digo, pero para que vean la prioridad que tiene nuestro legislador al momento de dictar leyes penales. Es decir, tú hackeas hoy, no sé, no tenemos delitos informáticos, no tenemos delitos medioambientales, que son los delitos que se cometen todos los días hoy. Y sí tenemos la falta de respeto a la autoridad, la autoevasión sin violencia, o sea, tenemos una priorización de qué conductas deben castigarse como delito que emerge
claramente del segmento policial. No de la academia, no de la academia, no de la Fiscalía, no de la Defensoría, no de los jueces y claramente del segmento policial. Entonces, le hemos entregado como país la política criminal al Ministerio del Interior. Y ahí tenemos un problema. Jorge Díaz, muchas gracias por estos minutos para MBD Noticias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo creo que Uruguay hace 5 años hoy que es más garantista que en los últimos años, los años anteriores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos haciendo MBD Noticias Central con Natalia Nogués. Bueno, y justamente con uno de los temas a los que hacían referencia en la entrevista, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit dijo que hay negociaciones legislativas para ajustar las penas a mujeres privadas de libertad por microtráfico. Desde que entró en vigencia la ley de urgente consideración, se penaliza el narcomenudeo con un mínimo de 4 años de prisión y sin medidas alternativas. Como oficina asesora del Parlamento estamos dialogando con legisladores de todas las bancadas, pensando que es necesario ajustar la dosimetría penal en ese sentido, que es necesario ajustar las penas para lograr una mayor lógica para ese delito del ingreso de droga a la cárcel, que no es muy lógico que tenga un mínimo de 4 años cuando, por ejemplo, el homicidio tiene un mínimo de 2. Es verdad que es un hecho punible, que es un hecho que muestra una transgresión y que debe ser, de alguna manera, es sancionado, pero el tipo de sanción sí es parte de la política criminal y quizás todos allí cometimos omisiones de no darnos cuenta la magnitud que tenía eso, y me incluyo en eso, como lo he dicho en otras oportunidades, en otras notas. Creo que hay una oportunidad de buscar acuerdos y soy moderadamente optimista a que eso se pueda mejorar. Hay que trabajar y asesorar a las distintas bancadas, en lo posible aportar información, tender puentes, conversar y buscar acuerdos. La Asociación de Defensores de Oficio también mostró preocupación ante el aumento de mujeres privadas de libertad por las consecuencias que esto tiene en las infancias. En 2021 las cifras de mujeres privadas de libertad aumentaron alrededor de un 60% y los fines de semana es cuando se dan más detenciones al coincidir con las visitas a los centros carcelarios. Y ahora pasamos al modo móvil. Está pronta Mariana Abreu, que andaba visitando la Feria del Libro y justamente a continuación nos cuenta qué surge allí. Adelante, Mariana. Así es, está repleta de gente, la Feria Internacional del Libro, este evento organizado por la Cámara Uruguaya del Libro y la Intendencia de Montevideo. Como dije antes, el feriado acompañó el tiempo, acompañó esta hermosa tarde y la gente está recorriendo los diferentes stands ya desde las 10 de la mañana, stands de diferentes librerías y también editoriales, además de participando de otras varias actividades que ofrece esta Feria Internacional del Libro. Uno de los stands que hay a la entrada, apenas llegamos por 18 de julio, pasando la explanada, es el de la editorial Santillana, que ofrece literatura infantil, y vamos a preguntar a ver qué es lo que está buscando la gente. Bueno, la gente básicamente está buscando de todo, pero lo que más está buscando es al clásico Ruperto, que bueno, más de uno está acostumbrado a sus lindas aventuras. Por lo general Ruperto, también tenemos el clásico de Pateando Lunas también, que mucha gente lo recuerda, y tenemos la novedad también de Daniel Baldi, que es hasta el final, lo sacó hace nada, y venimos fuerte con ese. Recién comentábamos, Ruperto, el libro que de repente leíamos en nuestras infancias y sigue vigente, y lo siguen pidiendo entonces. Sí, pasa que los padres recuerdan a Ruperto y se lo quieren leer a los niños, entonces va con un cambio generacional, pero igual sigue funcionando. Editorial Santillana participa habitualmente de este evento que tiene larga data. ¿Cómo ves la feria en esta oportunidad? La feria está muy linda, hay muchos cambios, aunque no parezca. Venimos por lo general en casi todas las ediciones y la verdad hoy el día acompañó, la gente se está moviendo mucho por el feriado, aprovechó y está repleta básicamente. Muchas gracias. Vamos a consultar, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Qué están buscando para los chicos? No sé, recién llegamos, estamos viendo algo para la edad de ellas. Están mirando a ver qué pueden llevar. Exacto, sí. ¿Qué lectura te gusta? ¿Te gusta leer? Sí, me encanta leer, me reencanta.
Qué bueno, muchas gracias. Como ven, está lleno de chiquilines chicos también que están revisando, están preguntando a ver qué se pueden llevar para compartir, para leer con sus familias. Como dijimos, además de editoriales, también hay librerías. Por ejemplo, estamos en el stand de la librería Pocho, un clásico también de la capital montevideana. Vamos a preguntar a ver a uno de los vendedores, a ver qué es lo que busca la gente. ¿Aquí tienen libros usados o libros nuevos? Nuevos. Mucha oferta de todas las que tenemos, 190, 350, 250, ofertas de medio precio, mucha oferta y después los clásicos. Ahora están buscando muchos clásicos, Orwell, no sé, también están los de Lourdes Ferro, lo de Ludovico Esquirlo, todo lo que es los horóscopos que se viene para el año que viene, y después juvenil, Alice Keller, mucho romántico, mucha novela romántica juvenil, eso también es lo que están buscando, y mucho infantil también, para pintar, para libros clásicos de Disney, hay mucha variedad, muchos precios, mucha oferta. ¿Un título que destacarías en esta temporada? En este momento, como recién empezó, digo, es hoy el segundo día donde hay más movimiento. Yo diría que, por ejemplo, Lourdes Ferro ha sido la que han llevado más, que hace poquito se editó el libro, Ludovica, después Pérez Reverte, el último, Revolución, Butazzoni, también los libros de Butazzoni, que son los que han salido hace poquito. Pero por lo general la gente que viene buscando ofertas, buscando ofertas de 190, entonces la oferta económica, así buscando, eso sí. Y después mucho infantil, viene la abuela buscando para los niños, comprarle regalos, así libritos para pintar, de lectura. Después otra cosa, los youtubers, por ejemplo Arta, que es el último que salió de un youtuber español, Vigueta, los Compas, todos esos youtubers que han unido un poquito el internet, YouTube, con los libros, se han publicado libros y a los niños les gusta y vienen a buscarlo, que son ilustrados. Y eso por ahora, ya hace 2 días que empezó ayer. Claro, vamos a ver qué pasa. Esperemos que sí. Muchas gracias. Por favor, bueno, mientras les mostramos en imágenes lo que sucede aquí en la Feria Internacional del Libro, les contamos que está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Los domingos se puede visitar a partir de las 14 horas aquí en la explanada de la Intendencia de Montevideo y también en el interior de la Intendencia, y además hay diferentes actividades, presentaciones, charlas, talleres. Se pueden informar a través de la página web de la feria, de la Intendencia también, así que bueno, antes de venir está bien que puedan informar, saber de qué actividad pueden agarrar. También hay gastronomía, va a haber música aquí en los diferentes espacios, así que bueno, queda la invitación hecha para esta Feria Internacional del Libro que va a desarrollarse hasta el 13 de noviembre con diferentes actividades. Bien, muchas gracias Mariana. Muchísima gente paseando por allí y también trabajando a pesar del feriado no laborable, pero sin embargo un equipo de MB Noticias se encontró con algunas sorpresas en otros lugares. Sí, es cierto, por lo menos en el Palacio Legislativo y en el anexo del Palacio Legislativo parece que hoy el feriado se sentía. TV Ciudad ha venido al Palacio Legislativo, es decir, esta torre de mármol que tenemos en el centro de nuestra ciudad. Una ciudad que tiene 200 kilómetros cuadrados de superficie, como todos ya sabemos, pero vinimos a averiguar hoy, Día de los Difuntos o de los Santos Difuntos, si usted elige creer, si hay algún senador trabajando en algún proyecto en particular. Y aquí, en el lugar principal, en el edificio principal, no encontramos a nadie. Vamos a cruzar y vamos a ir hacia el anexo a ver si encontramos algún diputado, algún representante nacional que nos quiera contar sus proyectos, en caso, por supuesto, que estén allí. En el barrio La Aguada se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de Montevideo, el Palacio Legislativo, que auspicia, como lo indica su nombre, como sede del Poder Legislativo. TV Ciudad visitó este hito urbano de excelencia que se inauguró el 25 de agosto de 1925, el único día feriado que tiene el mes de noviembre.
Estimados televidentes, la fortuna no ha estado de nuestro lado hoy. En el día feriado tampoco hemos encontrado a ningún representante nacional trabajando aquí en el edificio más moderno, es decir, en el anexo del Palacio de las Leyes. Así que nos vamos al canal, tranquilos, en un día feriado, sin noticias por hoy aquí en el Parlamento. Bueno, y en un día de feriado, debí decir antes laborable. Es cierto, es cierto. Laborable, algunos sí estamos trabajando y siguiendo en estos temas políticos es que recibimos a nuestro compañero Eduardo Botinelli. Es cierto, que llega justamente para poner, digamos, o proponer una mirada a cómo la campaña electoral de alguna manera o la definición de postulaciones empieza a aparecer y cómo se relaciona eso con el sistema político. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, sí. A ver, primero tenemos un tema con respecto al calendario electoral. Estamos lejísimos, estamos casi 2 años, 1 año y medio, un poco más todavía, de las elecciones internas de los partidos políticos, pero se están discutiendo ya hace por lo menos 1 año las candidaturas de los distintos partidos. Si nosotros miramos lo que han sido los procesos electorales en el último tiempo, estamos viendo que efectivamente estamos en un proceso adelantado en términos de calendario. Es decir, para poner un ejemplo, en el año 2013 es que aparece la posibilidad de la candidatura de Luis Lacalle Pou. Estamos hablando como si estuviéramos hablando del año que viene. Y era una figura que estaba buscando posicionarse como candidato presidencial desde la oposición. Hoy lo que estamos viendo es que hay desde la oposición más establecidas las candidaturas, o por lo menos la precandidatura, las potenciales candidaturas, y desde el gobierno buscando el lugar desde donde posicionarse. Esto, claro, se da en un proceso donde desde el lado del Partido Nacional aparece 2 vacíos. El primero es que sale Luis Lacalle Pou como posible candidato, porque en definitiva, al no ser reelegido, queda fuera de las posibles candidaturas, y el fallecimiento de Larrañaga, que supone también un desafío para la renovación de esa ala del Partido Nacional. Por lo tanto, hay que llenar esos 2 vacíos y el proceso de posicionamiento se está dando en este proceso. Al mismo tiempo, el Partido Colorado también está en un proceso de generación de nuevas candidaturas para suplir ausencias. Por un lado, la muy poco probable posibilidad de que Sanguinetti sea candidato, y del otro lado, la salida de Talvi, que deja un vacío. Y la diferencia es que el Frente Amplio comenzó su proceso de renovación en el 2019. Si hoy miramos los nombres que se están manejando, la mayoría emergen desde el 2019 en ese proceso de renovación. Entonces los momentos que están viviendo son distintos, pero también arrastrados quizás por toda la ola que se está viviendo en este momento. En cuanto a las candidaturas, también el Frente Amplio está enfrascado de alguna forma en esos posicionamientos y en esas disputas. ¿Cómo se están armando, cómo están construyendo estas candidaturas? Bueno, podemos partir de 2 extremos. De un lado, el Partido Colorado, que es el que tiene más difuso todo el escenario, porque está rearmándose casi que completamente. Si bien tiene sus corrientes ya formadas, bueno, las posibles figuras que puedan llegar a aparecer no están totalmente consolidadas en la opinión pública y se están realineando internamente y políticamente los apoyos. Del otro lado, en el otro extremo, podemos marcar a Cabildo Abierto, donde no tiene de ninguna disputa interna por la candidatura presidencial. En todo caso, las discusiones pasan por una fórmula o por las propias corrientes internas que se puedan generar. En el Frente Amplio, decíamos, arrancó en 2019 el proceso de renovación y los nombres que aparecen arriba de la mesa son Yamandu Orsi, que es el que no estaba en la contienda electoral de 2019, estaba yendo hacia la competencia departamental. Aparece el nombre de Carolina Cose, de Mario Vergara y quizás, y ahí va a depender un poco de cómo sigan adelante las negociaciones internas y los apoyos internos dentro del Frente Amplio en la expresión de las distintas corrientes, la posibilidad de Óscar Andrade. Es decir,
3 de los 4 nombres que están circulando ya participaron en el proceso de 2019. Y dentro del Partido Nacional aparecen, por un lado, una disputa interna del sector Todos, el sector liderado por Luis Lacalle Pou, y la necesidad de generar algo externo a ese sector. Dentro del sector Todos aparece Álvaro Delgado, aparece Laura Raffo, aparece Martín Lema y la posibilidad también de Javier García. Son los 4 nombres, por lo menos por ahora, que aparecen en el escenario. Y del otro lado, fuera de Todos, de la otra ala donde se podría llegar a generar una candidatura, aparecen los nombres de Gantini, de Argimón y de Sartori. Entonces, un poco este es el proceso en el que se está definiendo, y por eso también ese adelanto, porque es la necesidad de posicionar nombres y candidaturas que no vienen con un proceso como el que hablábamos respecto al Frente Amplio, que ya viene más consolidado desde el año 2019. El sector Todos del Partido Nacional decidió posponer su congreso, su ámbito de discusión, lo que podría interpretarse como una forma de dejar para más adelante estas definiciones pendientes. ¿Cómo se articula la definición pendiente mencionada con la gestión cotidiana de gobierno? Bueno, ahí hay un elemento de tensión importante permanentemente entre lo que es el gobierno y el partido, y en este caso ya pensando en candidaturas presidenciales, porque empieza a darse una fricción entre los lugares que se ocupan, los espacios que se ocupan y los apoyos y definiciones que se van dando. El sistema electoral actual requiere de un entramado fino que se tiene que ir dando entre lo que es un juego de equilibrios, entre lo que es la disputa interna para conseguir una candidatura e incluso para la competencia electoral de las elecciones internas, con la cooperación. La cooperación para lo que surja. Primero, dentro de un sector va a haber una competencia interna. Ese sector necesita que, si se llega a una candidatura, todo el sector apoye. El partido va a tener una competencia de distintos sectores. Esa competencia necesita, primero, sí, la competencia interna más fuerte o menos fuerte, pero que lleva a la candidatura única, pero necesita la cooperación para el apoyo partidario posterior. Entonces, de alguna forma, esa necesidad de que se puedan amalgamar los tiempos, las disputas internas y las posibilidades de desarrollo futuro pueden estar incidiendo en la decisión que estamos hablando con respecto a posponer el Congreso del sector Todos. Bien, muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, gracias. Seguimos en temas políticos porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que las expresiones que motivaron la renuncia del ex asesor de la comuna canaria, Javier Chá, son inaceptables. La renuncia se conoció ayer. Recordemos que Javier Chá presentó su dimisión, que fue aceptada justamente por Orsi, luego de la viralización de un audio que él envió a un amigo en el que hacía comentarios homofóbicos mientras se refería al resultado electoral del domingo pasado en Brasil. Él presentó la renuncia y yo se la acepté. ¿Por qué? Y porque creo que está todo dicho, no se puede aceptar lo que aparece en ese audio. Solo tuvo esa desgracia o ese abrupto, ese exceso, como quieras llamarle, de conversar con un amigo y decir disparates, ¿no? Y bueno, no hubo más remedio que aceptar la renuncia. Él mismo, de inmediato, me dijo, esto está resuelto, pero acá tenés mi renuncia, y renunció. Así que se cortó el problema. Bueno, volviendo a la Hay que tener mucho cuidado y además son expresiones inaceptables, ¿viste? Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Bueno, vamos a repasar ahora parte de la polémica que surge a partir de esta propuesta de transformación educativa del gobierno. Sí, en este caso referida a la capacitación del cuerpo docente ante estos cambios. El informe es de Julieta, como siempre.
Así es, compañeros, muchas gracias. Y Nati, es verdad que es una parte de la polémica y ya hacia el final del informe vamos a desarrollar más porque hay muchas dudas y muchos cuestionamientos, sobre todo incertidumbre por parte del cuerpo docente que se enfrenta ahora a este nuevo curso de adaptación, de capacitación, de sensibilización. Se le ha dicho de varias maneras. Lo cierto es que se publica como un curso bajo el nombre Hacia una transformación curricular integral y desde ANEP plantean que está dirigido a los docentes que van a implementar la transformación curricular integral. Esto es que desde el 31 de octubre se habilitó en las plataformas de los docentes de inicial y de primero hasta noveno, que es lo que conocemos como tercero de ciclo básico, que son quienes pasarían a este nuevo sistema de educación básica integrada, se habilitó un taller de capacitación y de adaptación hacia esta reforma curricular, que es un taller que se autoadministran los docentes, es decir, que ellos mismos tienen que decidir cuándo y cómo hacerlo, y que tiene una carga horaria de 30 horas. Esta noticia generó mucho malestar en los docentes y así lo han expresado públicamente por varias cosas. Primero, porque muchos de ellos expresan que se enteraron por la prensa, que se enteraron por los medios de comunicación de la existencia de este curso de capacitación. Otros que cuando entraron a la plataforma que tienen para su trabajo docentes de la educación pública, se encontraron con el aviso de este curso, pero no hubo ninguna instancia en particular de autoridades que se juntaran para decir, bueno, vamos a comenzar a hacer este curso de capacitación. La comunicación no viene fluyendo muy bien en este momento entre las autoridades de la educación pública y los docentes, y esta es una de las muestras más de aquella información que no llega y que llega cuando ya se está empezando a implementar. También genera malestar porque este taller no está comprendido dentro de las horas remuneradas de los docentes. Es decir, para poder hacerlo tienen que utilizar o su tiempo libre o descuidar sus tareas dentro del salón de clases o dentro de mismo, bueno, depende la tarea que tengan, pero dentro de la escuela en general. Es decir, no está previsto que este curso se pague como parte del trabajo, siendo que es para la adaptación a un nuevo sistema, ni tampoco están comprendidos espacios dentro de la educación curricular para que docentes, directores e inspectores puedan hacer estos cursos de capacitación. Lo que nos decían desde ADEMU, por ejemplo, es que hay directores y directoras que tienen algunos de estos cursos sincrónicos, es decir, que se deben conectar a determinadas horas y que muchas de ellas se están conectando en ese momento cuando están haciendo la tarea en la escuela. Es decir, que tienen que desatender a su trabajo como directores o directoras para pasar a atender a este curso. Y es una de las cosas que generan bastante preocupación. ¿Y cuál fue la respuesta gremial a todo esto? Bueno, lo que pasó fue que cuando se conoció esto el lunes 31, es decir, hace unos días nada más, hubo muchas consultas a gremio, muchos pedidos, muchas incertidumbres por parte de los docentes y ellos emitieron, la gremial emitió un comunicado en el que señaló varias cosas. Primero, que eran tiempos de mucha premura y mucha incertidumbre. Así lo expresan que es para todos y para todas, el cuerpo docente fue así. También dicen que nadie en este momento debe sentirse obligado o obligada a comenzar estos cursos, que tienen tiempo y que tienen fecha hasta el 28 de febrero, pero que hasta el momento no es que no están llamando a no hacerlo, sino están llamando a que no se sientan obligados a hacerlo. Y también le dijeron que está la FUM en este momento teniendo negociaciones por este tema en particular, además de las discusiones que ya se están teniendo, las negociaciones que ya se están teniendo por la transformación educativa. Ahora vamos a escuchar a Karina Fallas, que es secretaria general de ADEMU Montevideo, explicando cuáles son algunos de los cuestionamientos que tienen con respecto a estos cursos. Estos cursos lo que más nos preocupan a nosotros es el grado de desvalorización del profesionalismo docente. Nosotros creemos que la formación va por otro lado. Son cursos que básicamente se han formado en 7 espacios virtuales donde se dan charlas a través de expertos que son incluso del exterior, donde no hay intercambios, donde no hay construcción colectiva de los saberes. Entonces entendemos que no hay un grado de conocimiento de lo que somos nosotros como profesionales de la educación. Somos maestras y maestros
que nos hemos formado para ocupar estos lugares, maestros directores que han concursado, maestros inspectores que también han concursado varias veces para poder ocupar esos cargos, y obviamente todo eso lleva mucho tiempo de estudio, de formación, que acredita ocupar esos espacios en los que cada una estamos ocupándolo. Entonces, lamentablemente entendemos que esta formación carece de muchos elementos como para llamarla formación o cursos de formación. Entonces creo que también es un grado de improvisación que estamos viendo constantemente de estos cursos también para esta transformación educativa. Y en las redes sociales además se han expresado críticas a los contenidos. Así es, algunas de las imágenes del contenido de estos cursos que, como decíamos, se cursa de manera virtual, lo hacen desde sus computadoras, los docentes tienen que elegir el momento para hacerlo y lo hacen desde su computadora. Se filtraron ya algunas imágenes del contenido de estos cursos y vamos a pasar ahora a verlo en pantalla, algunas de estas imágenes filtradas porque muestran, bueno, algunos sistemas de aprendizaje o de cursada que preocupan realmente a los docentes. Así lo escuchamos de Karina Falla, pero también lo han expresado otras personas. Allí están viendo, por ejemplo, que les piden que armen un puzzle que es bastante sencillo, no sé si lo pueden observar allí. También hay imágenes en las que les piden que llenen una encuesta de cómo les hace sentir ese momento y las opciones para elegir son algunos reconocidos memes, como se le dicen, que expresan diferentes situaciones que podrían llegar a sentir. Esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, es la primera con la que se encuentran cuando entran a esta cursada virtual. Tienen que elegir una de estas imágenes. Y lo que nos mencionaban es que esto, bueno, allí hablaba Karina Falla de la desvalorización de su profesión, pero también lo describieron como algo vergonzoso, como algo que los infantiliza, que no toma en cuenta el grado de profesionalismo o de preparación que necesitan y que no está preparado para cursar un aprendizaje por parte de quienes enseñan, ¿no? Estas son algunas de las fuertes críticas que hay en ese sentido y que vienen manifestando desde el momento que iniciaron los cursos. Vamos a ver cómo evoluciona esto. El descontento es muy grande y cada una de las personas que entra y que se comunica públicamente con respecto a esto, cada una de las personas que se encuentra con este tipo de pantallas en el curso, bueno, nota esta cuestión de infantilización de docentes porque realmente molesta que esta sea la capacitación que se tenga para una transformación curricular, nada más ni nada menos. Nosotros también le consultamos a Karina Falla cuál es su impresión o cuál es la impresión más bien del colectivo docente en lo que tiene que ver con la transformación educativa en general y en estos momentos en los que estos cursos son una perla más para sumar a lo que ellas llaman como un camino de cero diálogo. Dos grandes cuestiones son el contenido y la forma que está teniendo esta transformación educativa. Entonces, es donde nosotros no estamos pudiendo acordar. Esta forma que viene impuesta, donde no hay diálogo, donde realmente la participación no existe, y estos contenidos que para nosotros muchos son vacíos y no nos quedan claros cuáles son, por ejemplo, el concepto de competencia que estuvo muchos meses atrás en discusión. No está claro cuál es el concepto de competencia. La filosofía que plantea esta nueva transformación, que es ahí donde hacemos una gran diferencia y no acordamos. Ellos plantean en este marco curricular una filosofía donde se prepara a los estudiantes para un mundo del trabajo y nosotros no acordamos. Nosotros estamos pensando a los seres en su integralidad. Es una filosofía humanista donde creemos que sí tienen que estar preparados, pero en todas sus posibilidades, para un mundo todo, no para un mundo del trabajo. Entonces, lo que más nos preocupa ahora es esto, que no estamos encontrando espacios de diálogo para poder acordar o acercarnos mínimamente a algunos puntos de acuerdo para continuar, porque por lo que vemos van a seguir adelante. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Seguimos adelante haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Y en el mundo pasan cosas, así que recibimos a nuestro compañero Alejandro Gabard.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, están pasando muchas cosas y a veces cuesta un poco determinar qué es lo prioritario, pero evidentemente la situación que se está planteando en Corea ha generado muchísima preocupación, porque por primera vez desde la guerra de Corea hay un intercambio entre las dos Coreas. Esto surgió a partir del lanzamiento de 23 misiles por parte de Pyongyang hacia los mares que están a sus costados, y uno de ellos atravesó una línea divisoria que pertenece ya al mar territorial de Corea del Sur. Esto ameritó la respuesta inmediata de Seúl, que no solamente desplegó aviones, sino que lanzó 3 misiles tierra-aire en una situación realmente muy compleja que se suma a la complejidad que ya existe en el mundo con estos temas, y en particular en esta zona donde en los últimos tiempos Pyongyang ha estado lanzando amenazante algunos misiles. Hay que aguardar las próximas horas cómo se van a dar, porque evidentemente se trata de un episodio muy pero muy grave. Las alarmas se prendieron este miércoles cuando Pyongyang lanzó una primera ronda de al menos 17 misiles hacia el vecino país, uno de los cuales cayó dentro de la zona económica exclusiva del territorio sudcoreano, cruzando la línea roja y cayendo por primera vez al sur de la línea límite del norte, una frontera marítima intercoreana en disputa desde que se demarcó la extensión de tierra y agua de las dos naciones, aseguró Kang Shin-chul, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur, y posteriormente Seúl informó que Pyongyang disparó otra serie de al menos 6 proyectiles desde sus costas este y oeste. La situación fue calificada por el presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol como un acto efectivo de invasión territorial, y durante los primeros disparos, el ejército sudcoreano emitió una advertencia de ataque aéreo para la isla de Uleung, que más tarde fue levantada. Aviones sudcoreanos F-15K y KF-16 dispararon al menos 3 misiles guiados tierra-aire hacia el mar al otro lado de la línea límite del norte, lo que reafirma la determinación de responder con severidad a cualquier provocación y demuestra que somos capaces de atacar con precisión a nuestro enemigo, señaló el ejército sudcoreano. Los lanzamientos desde el norte tuvieron lugar apenas horas después de que Pyongyang exigiera que Estados Unidos y Corea del Sur detuvieran los ejercicios militares que llevan a gran escala, al afirmar que tal temeridad y provocación militar ya no se puede tolerar. Desde el pasado 31 de octubre, Washington y Seúl iniciaron uno de sus ejercicios aéreos militares combinados más grandes, denominados Vigilant Storm, ensayos que involucran a cientos de aviones de combate de ambos lados que organizan ataques simulados durante las 24 horas del día. Y ahora nos vamos a Brasil, donde está pasando de todo, por eso vayamos por partes. Lo primero, lo que tiene que ver con la transición, va a comenzar mañana. El ministro de Gobierno, Ciro Nogueira, se va a reunir con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin para comenzar una transición que seguramente va a ser muy compleja. De última hora, el presidente Bolsonaro ha pedido a los manifestantes que están en las calles de Brasil y a los camioneros que desobstruyan las vías que están ocupando ya desde hace 3 días en distintos puntos de Brasil, en unos 600 interrupciones según se ha podido constatar. También la Procuraduría está pidiendo investigar al jefe de la Policía Rodoviaria, que es una policía que ha tenido actitudes ambiguas, deteniendo a los votantes de Lula en el nordeste, pero después permitiendo estos exabruptos que se están dando en las rutas brasileñas. De hecho, hoy un auto en San Pablo atropelló a 5 personas que obstruían su paso en una serie de incidentes que se están dando en todo Brasil. También fueron agredidos periodistas de la cadena SBT y de otras cadenas de televisión en San Pablo. Pero seguramente el hecho más notorio de hoy fue el que se dio en São Miguel do Oeste, en Santa Catarina, donde cientos de personas se pusieron a cantar con el brazo levantado, haciendo el saludo nazi. Así están las cosas en Brasil. Las manifestaciones fueron multitudinarias y pacíficas, pero de un claro talante antidemocrático, al punto de que reclamaron de que las Fuerzas Armadas impidan el próximo 1 de enero la toma de posesión de Lula, en una convocatoria hecha a través de las redes sociales, en la que los grupos de ultraderecha que respaldan a Bolsonaro tienen una febril actividad, y sobre todo a través de servicios de mensajería privada como WhatsApp y Telegram. Las mayores concentraciones fueron en Río de Janeiro y San Pablo, y en ambos casos en las sedes de los comandos regionales del ejército, al igual
que ocurrió en Brasilia, aunque con un menor número de personas. La consigna en todos los casos fue la misma: intervención federal bajo el artículo 34 de la Constitución, que en uno de sus puntos dice que el gobierno central puede intervenir si fuera necesario y por los medios posibles para garantizar la forma republicana, el sistema representativo y el régimen democrático. La excusa, según carteles mostrados por los manifestantes, es que un gobierno de Lula llevará a Brasil al comunismo e implantará un régimen similar al que vive en países como Venezuela o Nicaragua, citados en muchas pancartas, al tiempo que también denuncian un supuesto fraude, una hipótesis que ha sido negada por la justicia electoral y todos los partidos e instituciones que han reconocido la victoria de Lula, al igual que cientos de gobiernos extranjeros. Las manifestaciones de este miércoles festivo en Brasil por el Día de los Muertos siguieron a las masivas protestas de camioneros alineados en el bolsonarismo, que desde el pasado lunes bloquean unas 600 carreteras en todo el país para protestar por la victoria del líder del PT. En Israel, el líder del Likud y ex primer ministro Benjamín Netanyahu volverá al poder luego de las elecciones que se llevaron a cabo en las últimas horas y que le dieron una amplia ventaja, más allá de que quedan algunos votos por escrutar, pero que sería muy raro que realmente cambiaran el rumbo de esta elección. Pero la preocupación que existe es que para gobernar Netanyahu va a tener que aliarse con el Partido Sionista Religioso, un partido de ultraderecha israelí que ha ganado muchísimo poder en los últimos tiempos y que naturalmente tiene una prédica realmente avasalladora a todo lo que represente Palestina y demás, aún más grave que la situación que se está dando ahora. También Netanyahu tiene que enfrentar varios juicios por corrupción que de esta manera quedarían suspendidos a raíz de los fueros que tendría siendo nuevamente primer ministro. El partido Likud de Netanyahu no solo ganó las elecciones por amplia diferencia frente al segundo, el centrista Yesh Atid, sino que el bloque de grupos políticos que lidera se encamina a superar sin problemas el mínimo de 60 parlamentarios necesarios para gobernar. El retorno del exmandatario al poder resulta casi inevitable y solo se vería obstaculizado por un cambio rotundo e improbable de tendencia en el recuento de los menos de 700.000 votos aún por contabilizar, con el 86% ya escrutado. Netanyahu recuperaría entonces el lugar que perdió a mediados del 2021 a manos de una coalición de partidos de todo el arco político y lo haría junto a sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos. De mantenerse estos resultados, estos partidos concentrarían un total de 65 diputados de una Cámara de 120 y superarían por amplia diferencia al bloque opositor, encabezado por el actual primer ministro Yair Lapid, quien pidió una política que no se base en el odio. El analista político Jonathan Reinhold sostuvo ante la agencia EFE que este sería el gobierno más derechista en la historia de Israel, en referencia a la participación del ultraderechista Partido Sionista Religioso, y agregó que más allá de los posicionamientos ideológicos de las formaciones que integrarían el Ejecutivo, alertó del riesgo que ese gobierno representaría para la democracia israelí. Según el analista, esa coalición aprobaría una ley para que Netanyahu obtenga inmunidad en el juicio por corrupción en su contra e intentaría aprobar otra que aumente el control del gobierno sobre la selección de jueces, y enfatizó que esto implicaría una erosión de las normas democráticas de Israel y afectaría en sus vínculos con sus socios occidentales. Y ahora la guerra de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, decidió levantar, la prohibición que había establecido de circulación por el Mar Negro y la salida de granos ucranianos hacia distintas partes del mundo, siempre y cuando Kiev no vuelva a atacar como lo hizo, según Putin, en los últimos días, la flota rusa en el Mar Negro en la ciudad de Sebastopol, en la Crimea, que ha recuperado Rusia para su territorio. Por otra parte, el gobierno ruso ha dicho que no va a participar en las conversaciones sobre, o no va a entrar en la polémica sobre el uso de armas nucleares tácticas como pretende Occidente, porque dijo que esta es una manera de distraer la atención. Sin embargo, el New York Times filtró algunas informaciones de algunas fuentes estadounidenses que los altos mandos rusos estarían reunidos analizando la posibilidad de usar armas nucleares tácticas ante la situación que enfrentan en el campo de batalla. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que Moscú se reserva el derecho de salir del acuerdo alcanzado para exportar cereales ucranianos si Kiev viola sus garantías de seguridad, al tiempo que recordó que Ucrania usó este corredor humanitario para probar de perpetrar ataques contra la flota rusa del Mar Negro, tras lo cual Moscú solicitó que las autoridades ucranianas le presten garantías de que los corredores humanitarios no se usen con fines militares. En otro orden, el Kremlin denunció este miércoles que Occidente está inflando
el tema del uso de armas nucleares y aseguró que Moscú no planea participar en esas discusiones y que en Occidente, a nivel oficial y en los medios, se está hinchando de forma premeditada el asunto de las armas nucleares, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. El periódico The New York Times escribió este miércoles que altos jefes militares rusos han debatido recientemente sobre el uso por parte de Moscú de un arma nuclear táctica en Ucrania, lo que ha contribuido a aumentar la preocupación en Washington y las capitales aliadas. Según el diario neoyorquino, que cita como fuentes a altos funcionarios estadounidenses, el presidente ruso Vladimir Putin no formó parte de esas conversaciones que se desarrollaron mientras aumentaba la retórica nuclear por parte de Rusia y las fuerzas militares sufrían reveses en el campo de batalla. Nos vamos, Martín. Es cierto, antes del lado B repasamos el pronóstico del tiempo. Sí, que parece que va a estar bastante lindo en las próximas horas y aparte estable. Es cierto. Cosa que sí. eso ya es bastante. Mañana jueves 3 de noviembre, miren el sol a pleno, una mínima de 9 y una máxima de 21. La estabilidad es sostenida y traspasa el fin de semana, pero llegaremos hoy en el repaso hasta el sábado. Mañana viernes 4 de noviembre, mejor dicho, pasado mañana viernes 4 de noviembre, mínima 8 grados, máxima 22, tampoco se pronostican lluvias. Y el sábado aumenta la máxima 24, la mínima 8 y tampoco se espera ninguna precipitación y va a seguir estando soleado. Así que a disfrutar de estos días al fin primaverales. Y mañana puntualmente estaremos otra vez en contacto. A las 19 horas. Pasen bien. Sindicato policial denuncia emergencia ante ola de suicidios de policías. 18% de las más de 4.500 certificaciones de policías corresponden a problemas de salud mental. Estafaron a uruguayos y uruguayas que compraron entradas a cientos de dólares para el recital de Coldplay a través de la plataforma Viagogo. El Frente Amplio tiene 42% de intención de voto, según una encuesta de la consultora Opción realizada antes del caso Astesiano. Lo sigue el Partido Nacional con 30%. El ex jefe de la custodia presidencial tenía en su despacho documentos reservados del Ministerio del Interior con antecedentes y anotaciones policiales de ciudadanos uruguayos. Se adelantaron los tiempos electorales y la búsqueda de candidaturas para 2024. Argentina confirmó el hallazgo de un registro de ADN que coincide con el de un uruguayo desaparecido en 1978. Comisionado parlamentario para el sistema penitenciario pide ajustar las penas a mujeres privadas de libertad que ingresaron por microtráfico. Diputados dio media sanción ayer al proyecto de ley que da derecho a los trabajadores y trabajadoras a ausentarse de sus oficinas para asistir a los controles de embarazo. El histórico dirigente de la bebida, Richard Reed, presentó su libro y anunció el comienzo de su carrera política en el Frente Amplio. Nuevos disturbios en Brasil. La policía intenta liberar más de 150 carreteras bloqueadas por bolsonaristas. Por primera vez, Corea del Norte y Corea del Sur se disparan misiles desde sus costas.